Buen día, qué bueno que han decidido acompañarnos el día de hoy para escuchar de la palabra de Dios. Mi nombre es Esteban Tapia, soy uno de los pastores aquí en Emmanuel Faith y quiero decirles bienvenidos. Qué bueno que han hecho el tiempo para poder estar con nosotros alabando y adorando al Señor. El día de hoy vamos a continuar adelante con la serie que comenzamos hace algunas semanas. Es una serie basada en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, y para ello les quiero invitar a que por favor abran sus Biblias en Filipenses capítulo 1. A pesar de estar en prisión, el apóstol Pablo estaba muy comprometido a defender y confirmar el mensaje de Jesús. Pablo se convirtió en el cumplimiento de lo que el mismo Señor Jesús dijo acerca de él en Hechos capítulo 9 versículo 15 al 16. Ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Para quienes hemos tenido la oportunidad de leer o escuchar la historia de Pablo en el Nuevo Testamento, podemos atestiguar que sin lugar a dudas esa fue la clase de vida que Pablo vivió. Una vida de constante sufrimiento por la causa de Jesús. De hecho, esta carta que estamos estudiando, Pablo la escribió desde su prisión, desde prisión en Roma. ¿Alguna vez has estado en prisión? Cuando yo tenía 15 años, un grupo de jóvenes de nuestra iglesia iba regularmente a la correccional de menores en Tijuana. El propósito era ir a compartir el evangelio con adolescentes de 13 a 17 años de edad que estaban ahí presos. Yo recuerdo haber ido a ese lugar en múltiples ocasiones y de hecho, algunas de las veces que fui me topé con algunos camaradas que estaban ahí. Recuerdo bien que siempre que salía de ese lugar salía muy conmovido de ver a muchachos de mi edad estando presos en ese lugar. Pero la verdad es que ninguno de ellos estaban ahí por bien portados. Ninguno de ellos estaban ahí por ser buenos cristianos. No one goes to prison for being a good Christian. En ese contexto, nadie iba a la cárcel por ser una buena persona o por ser un seguidor de Jesús. Sin embargo, en otros países los cristianos son perseguidos o son puestos en prisión a causa de su fe o por compartir acerca de Jesús. En el caso de Pablo, él simplemente no podía quedarse callado, pues él entendía que Dios lo había escogido para dar a conocer el nombre de Jesús a los gentiles y judíos por igual. Esto provocó que eventualmente el apóstol Pablo fuese falsamente acusado de traición, de herejía y de sacrilegio. Pero Pablo sabía que todo en su vida era parte de un plan. Que todo, absolutamente todo, era parte de un plan más grande y que en ese momento Dios estaba usando su arresto y encarcelamiento para llevar más allá el evangelio. Pablo entendió que por medio de su encarcelamiento Cristo sería exaltado. Ese es el título del mensaje que el día de hoy les quiero compartir. Pablo sabía que el Espíritu Santo iba a usar cada situación para que más personas conocieran a Jesús. Que Dios iba a usar cada situación que sucediera en su vida para que la iglesia del Señor fuese edificada. En otras palabras, Pablo sabía que todo lo que estaba sucediendo en su vida tenía sentido, y eso es lo que les comunica a los filipenses. Les dice en el versículo 12: hermanos, quiero que sepan que en realidad lo que me ha pasado ha contribuido al avance del evangelio. What has happened to me has served to advance the gospel. Pablo se dio cuenta que todo tenía sentido. Everything
made sense. Todo lo que me ha pasado, decía el apóstol Pablo, ha contribuido al avance del evangelio. Y no sé a ti, pero a mí me encanta esa declaración del apóstol Pablo. Pablo pudo discernir cómo es que Dios estaba usando todo en su vida de una manera que él pudiera rendir mayor gloria y alabanza a Dios. Y yo creo que Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Dios quiere que seamos capaces de mirar hacia atrás y ver cómo Dios ha usado todo en nuestra vida para hacernos personas que le rinden gloria y honor. Ahora, si eres muy joven, tal vez te va a costar un poco más de trabajo verlo. Pero conforme va pasando el tiempo, te garantizo que lo vas a poder ver. Ahora que yo soy más adulto, yo lo puedo ver en mi vida. Puedo ver cómo Dios ha usado lo que ha pasado en mi vida para darme forma, lo bueno y lo no tan bueno. When I look back, I see the way God has used things from my past to shape me. Honestamente creo que cuando volteo para atrás y observo lo que Dios ha estado haciendo en mi vida, absolutamente todo tiene sentido. Dios ha estado haciendo su trabajo en mí por años, aún desde antes de yo conocerlo a Él. Y pienso y creo que también está haciendo lo mismo en ti. Dios está perfeccionando su obra en nosotros. El que comenzó tan buena obra en ustedes, dice el apóstol Pablo en el versículo 6, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. He who began his work in you will complete it. Aún dentro de nuestras prisiones, yo creo que Dios ha estado haciendo su obra en nuestras vidas. Lo está completando, lo está perfeccionando. Di conmigo, Dios está trabajando en mí. Mi prisión han sido 3 mentiras que he creído desde que era muy joven. La primera mentira que me ha mantenido a mí prisionero es la mentira de creer o el creer que no soy suficiente. Esa mentira no solamente me ha hecho ir por la vida muy inseguro, sino me ha hecho ir por la vida sospechando de todo y de todos. Reaccionando en lugar de responder. La segunda mentira que he creído es que no necesito hacerme nuevos retos, que puedo ir por la vida muy contentito, simplemente disfrutando. Pero esa mentira, esa idea de la cosa es calmada, esa idea de no quiero batallar, me ha impedido crecer, no me ha permitido avanzar. Y la tercera mentira que he creído no es menos poderosa que las otras 2. La mentira que he creído es que aún tengo mucho tiempo por delante. Por años pensando que todavía tenía mucho tiempo, y cuando menos pensé, cumplí 45 años. Me di cuenta que no estaba aprovechando mi tiempo, mi vida como debería. Esas mentiras han sido mi prisión. Todavía no voy a negarlo, muchas veces me siento inseguro, todavía trato de evitar nuevos retos y todavía soy muy bueno para procrastinar. Pero permíteme preguntarte a ti en este día, ¿cuál es tu prisión? ¿Y cómo le estás permitiendo a esa prisión limitarte? What's your prison? Hace algunas semanas tuve la oportunidad de leer un libro que se llama El costo del discipulado, escrito por el teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer.
Un libro publicado en ese país 4 años después de que Hitler llegara al poder. En su libro, el autor hizo un llamado a la obediencia y criticó fuertemente al cristianismo cómodo de su época. Un cristianismo sin discipulado, un cristianismo sin la cruz en la vida de los creyentes. Bonhoeffer escribió este libro con el propósito de preparar y alertar a la iglesia alemana de los problemas que se avecinaban y trataba de despertarlos del sueño en el que estaban. Pero la iglesia alemana estaba profundamente dormida como para reaccionar. Unos años después, Bonhoeffer se convirtió en un enemigo del Estado debido a su colaboración con los esfuerzos de resistencia en contra del régimen nazi y también por haberse involucrado en haber rescatado a algunos judíos, además de haber sido partícipe de un plan para derrotar a Hitler. Por todas esas razones, este hombre terminó en prisión. De nuevo, ¿cuál es tu prisión? ¿Cuál es la prisión a la que le estás permitiendo limitarte? En Cristo, ahora tenemos nosotros libertad espiritual. Pero mientras estamos en esta carne, todos y cada uno de nosotros vamos a lidiar con prisiones mentales, con prisiones emocionales e inclusive físicas. La verdad es que algunos de nosotros nos sentimos prisioneros de la ansiedad, algunos otros de la enfermedad, de un mal hábito, en fin. En el caso de Pablo, él estaba físicamente en prisión. Pero él sabía que a pesar de las circunstancias, Cristo sería magnificado, Cristo sería exaltado, Cristo sería honrado. Despite our circumstances, Christ will be exalted. Primero que nada, Pablo le mostró a los filipenses en su carta una actitud alegre, una actitud positiva. Te lo puedes imaginar desde prisión, siendo una persona que está buscando que los filipenses se animen. Irónicamente, la carta de los Filipenses es uno de los libros en la Biblia que más habla acerca del gozo. Esto hace evidente que Pablo aprendió a estar contento a pesar de las circunstancias, que él aprendió que el verdadero secreto de la felicidad estaba en llenarse de Jesús y vivir para sus propósitos, no para los de él mismo. A estas alturas ya Pablo tenía alrededor de 2 años en prisión. Pero él se aseguró de que los filipenses supieran que él estaba bien. Y de hecho, él estaba muy emocionado que su encarcelamiento le estaba permitiendo compartir el evangelio en lugares que él nunca jamás se había imaginado. Pablo les dijo en el versículo 13: es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo. I am in chains for Christ. Al parecer, cada vez eran más y más las personas en el palacio real que tenían acceso al mensaje de Jesucristo, pues Pablo se había dado la tarea de compartir el evangelio con cualquier persona que él se topaba, muchos de ellos siendo los miembros de la guardia real, ahí donde él estaba en prisión. El apóstol Pablo seguía hablando del amor de Dios por medio de Jesucristo. Even in prison, Paul was sharing about the love of God.
Él no se esperó para salir de prisión, para comenzar a comunicar acerca de su Señor y de su Salvador. Ciertamente Pablo no podía salir de su prisión, pero ahí donde él estaba, dicho sea de paso, en la prisión más importante del Imperio Romano, Pablo no dejaba de ministrar a quienes le rodeaban. Y honestamente los guardias del palacio no tenían opción. No se podían esconder y no podían huir de Pablo. Él aprovechó cada momento para hablarles acerca de su rey. Y creo que no pasó mucho tiempo para que los guardias comenzaran a comparar al emperador César con Jesús. No tomó mucho tiempo para que ellos empezaran a reflexionar en qué tan distintos son estos reyes. Por un lado, César usaba la fuerza para traer el orden. Jesús, por el otro, cambiaba los corazones de las personas para darles paz. Mientras que César mandaba matar a aquellos que se le oponían, Jesús, por otro lado, entregó su vida aún por sus enemigos. El reino de César era temporal. Por otro lado, el reino de Jesús es eterno. Dos reinos muy distintos. Indudablemente dos reyes muy diferentes. La pregunta que los guardias tenían que responder era: ¿a cuál de estos reinos quieres pertenecer? ¿Eres tú parte del reino del Señor? You need to make a decision. Is it going to be Jesus or something or someone else? Tienes que tomar una decisión. ¿Vas a vivir para Jesús o vas a vivir para alguien más? Si vives para Jesús, permíteme preguntarte ahora: ¿cómo estás impactando las vidas de las personas a tu alrededor? Otra pregunta que tengo para ti es: ¿qué agenda estás avanzando? ¿Son tus finanzas? ¿Es tu reputación? ¿Es tu estatus social? ¿Son tus opiniones políticas? Honestamente espero que tú estés avanzando la agenda de Jesús para que su nombre sea exaltado en tu vida, a pesar de tus circunstancias. Además, Pablo les compartió a los filipenses que Cristo también será exaltado cada vez que nos atrevamos a compartir. Every time we dare to share, Christ will be exalted. En lugar de quejarse por las circunstancias en Roma, en la prisión, de quejarse porque las autoridades no estaban tratando el caso con la rapidez que él quería, o de estar triste por estar privado de la libertad que él deseaba, el apóstol Pablo se dedicó a compartir el evangelio con valor. Y al parecer, ese valor motivó a otros cristianos a hacer lo mismo. En el versículo 14, Pablo dice: gracias a mis cadenas, ahora más que nunca, la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor. Di conmigo: sin temor. Se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Esto es emocionante. Aquí nos podemos dar cuenta que Pablo era un verdadero líder. Era un líder que con sus enseñanzas buscaba equipar a los santos para la obra del ministerio, pero con su ejemplo los inspiraba para movilizarse. El apóstol Pablo no era solamente un comunicador, él era un hacedor.
Pablo no era un cristiano promedio, un predicador casual. Pablo era un cristiano radical que expresaba su forma de pensar y de sentir a través de sus escritos y sus enseñanzas, pero sobre todo a través de su ejemplo de vida. A pesar de que la tradición dice que este hombre, el apóstol Pablo, no era un hombre carismático o muy atractivo, su pasión por el evangelio y su valentía en los tiempos difíciles, en los tiempos de tribulación, lo hizo un creyente digno de ser admirado. Pero no solamente admirado, un creyente digno de ser imitado. Los creyentes que colaboraban con Pablo sabían que él estaba en prisión. No ignoraban esa realidad, pero ellos podían reconocer que Pablo no era un prisionero. Pablo era un hombre valeroso y era un hombre libre a pesar de su encarcelamiento. Ahora, ¿de dónde crees que habrá venido este valor a la vida de Pablo? El valor de Pablo venía indudablemente del amor que él tenía por Jesús y del amor que él tenía por su prójimo, del amor que él tenía por la humanidad. Esa es la clase de amor que echa fuera el temor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice: en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. There is no fear in love. En otras palabras, es posible predicar el evangelio sin temor cuando nuestra motivación es el amor. Tú y yo tenemos que permitir, por lo tanto, que el amor de Dios sea nuestra motivación para compartir el evangelio de Jesús. Y cuando lo hagamos de esa manera, Cristo será exaltado. Cristo será exaltado si nuestra motivación es el amor. If our motivation is love, Christ will be exalted. A lo mejor te vas a sorprender un poco con lo que voy a decir, pero quiero que sepas que no todas las personas que hablan de Jesús lo hacen siendo motivados por amor. ¿Te has dado cuenta de eso? ¿Lo has podido percibir? ¿Lo has podido discernir? Pablo estaba pendiente de esta realidad y él les hizo saber a los filipenses que algunas de las personas que hablaban de Jesús lo hacían con motivaciones egoístas. Mira lo que dice en el versículo 15: es cierto que algunos predican a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buenas intenciones. ¿Te das cuenta? Pablo estaba muy consciente de que no todos los que predican el evangelio están bien intencionados. Él sabía que algunas personas predican por competencia y otras predican por popularidad, pero él también estaba seguro que había creyentes motivados por amor. Verso 16: estos últimos lo hacen por amor, pues saben que he sido puesto para la defensa del evangelio. Creo que lo que quiero decir en este día es que la motivación apropiada para que tú y yo compartamos el evangelio es el amor que viene de arriba. Y de acuerdo a Pablo, aquellas personas que estaban libres en su tiempo, que predicaban con amor, motivados por amor, eran personas que estaban alineadas con él como un apóstol del Señor.
Por otro lado, a Pablo no se puede quedar callado y tiene que dirigirle unas palabras a los cristianos malintencionados, aquellos que hablan verdad pero no son impulsados por la verdad. Les dice en el versículo 17: aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros, creyendo que así van a aumentar las angustias que sufro en mi prisión. Me encanta que el apóstol Pablo, en lugar de enojarse o de hacer berrinche, se alegraba de que de cualquier manera el evangelio iba a ser proclamado. Había personas que tenían sueños, ilusiones completamente humanas, que no tenían un interés realmente por las almas de las personas, que no estaban proclamando el evangelio con el propósito de que la gente conociera a Dios, de que la gente conociera el amor de Dios. Pero Pablo no permite, no deja que eso le afecte. El origen que hay en el corazón, o el razonamiento que hay en el corazón de muchas personas que predican, muchas veces es la ambición, muchas veces es la envidia. Pero eso no le iba a quitar el sueño a Pablo. Verso 18. ¿Qué importa? Dice, dile a la persona que está a tu lado, ¿qué importa? ¿Qué importa si ellos predican por ambición? ¿Qué importa si ellos predican simplemente por motivos impuros? ¿Eso qué importa? Al fin y al cabo, y sea como sea, con motivos falsos o con sinceridad, se predica a Cristo. Y luego dice, por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome. Tú habla todo lo que quieras acerca de Jesús. El propósito es que Jesús se haga famoso. Y aun si tus intenciones no son las correctas, Dios es capaz de usar eso y hacer que una persona empiece a querer, a anhelar, a buscar, escuchar la verdad acerca de Jesús. Dios es capaz de hacer eso. Pablo está diciendo aquí que aún los malintencionados estaban contribuyendo para el avance del evangelio. Y por esa razón Pablo se alegraba. Él tenía muchas razones de nuevo para estar infeliz, pero sorprendentemente no lo estaba. No estaba infeliz. Estaba preso. Sus planes se habían arruinado. Estaba separado de las personas que amaba. Se le estaba acabando el dinero y además había algunos pseudo predicadores que lo atacaban. Él tenía muchísimas razones para estar enojado y frustrado, pero no lo estaba. No lo estaba porque él sabía que había creyentes como los creyentes de Filipo que lo apoyaban. Pero no solamente lo apoyaban con sus finanzas, lo apoyaban con su oración. Y eso es algo muy especial. La razón por la que Pablo escribe esta carta, si te recuerdas, es como un agradecimiento a los filipenses por estar ayudándolo y apoyándolo económicamente. Pero Pablo sabe que esa no es la única ayuda que él recibe de ellos, sino que ellos están invertidos orando por él. Pero sobre todo el apóstol Pablo sabía que contaba con la ayuda del Espíritu Santo. Verso 19. Porque sé que gracias a las oraciones de ustedes, los filipenses, y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto va a resultar en mi liberación. Pablo se alegraba de que los filipenses intercedieran por él. Espero que no ignores que la oración de intercesión es poderosa.
Y creo que todos y cada uno de nosotros estamos convencidos que queremos esa clase de intercedores en nuestras vidas, sobre todo cuando estamos pasando por tiempos de dificultad. La verdad es que no va a haber nada mejor que toparte con una persona que genuinamente te diga: estoy orando por ti cuando las cosas no están bien. Al menos a mí eso para mí siempre me llena de esperanza escuchar esta clase de comentarios de algunos de ustedes. Y creo que Pablo está sintiendo lo mismo con respecto a los filipenses. Y aún esto le da una esperanza a tal nivel que sabe que pronto va a venir su tiempo de libertad. Pablo sabía que el Señor no lo iba a dejar avergonzado. Y yo no sé en qué situación tú te encuentres el día de hoy. No sé cuáles son las cosas con las que tú estás lidiando en estos momentos. Pero yo quiero recordarte que cuando nuestras vidas se tratan de exaltar a Jesús, tú y yo nos seremos avergonzados. We won't be ashamed. Aun si nuestro futuro es incierto, tú y yo no debemos de desanimarnos ni preocuparnos. Claro que no podemos hacer eso. Pablo enfrentó su futuro incierto con una profunda confianza y un profundo gozo. Y así tú y yo tenemos que enfrentar nuestro futuro. Pablo sabía que Dios no lo avergonzaría, que Dios no lo iba a dejar abajo. Versículo 20: mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada, dice, seré avergonzado. En nada seré avergonzado. Él estaba esperando su liberación con ansias. Él anhelaba publicar el evangelio en otras regiones del mundo. Él quería continuar viviendo para poder cumplir con esa labor. Pero es maravilloso ver que él no solamente quería vivir, él estaba inclusive dispuesto a morir por causa del evangelio. Versículo 20: sino que con toda libertad, así es como él predicaba, así es como él vivía, así es como él se movía, con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. ¿Qué te parece? ¿No es esto maravilloso? A que ustedes y yo estamos teniendo acceso a la pasión que había en la vida de Pablo. Su vida no se trataba de él. Su meta no era convertirse él en una persona prominente y famosa. La meta de él era que Cristo fuera conocido, era que Cristo se convirtiera en el Señor y Salvador de muchas más personas. Ese era su enfoque, esa era la meta de su vida. La pregunta es, ¿cuál es la tuya? A pesar de haber sido privado de su libertad durante aproximadamente 2 años en prisión, Bonhoeffer invirtió su tiempo estudiando, escribiendo y reflexionando. Pero lo más admirable es que en ese tiempo este hombre se invirtió dedicándose a compartir el evangelio con los guardias de su prisión. Y no solamente a eso, sino a ministrar a los otros presos que estaban ahí en ese lugar. De hecho, esas 3 personas que están a su lado eran prisioneros italianos. Este hombre
Bonhoeffer no fue limitado por su prisión física. Al igual que Pablo, él entendía que lo que estaba pasando en su vida tenía potencial de contribuir para el avance del evangelio. Y de hecho, el 9 de abril de 1945, apenas a un mes antes de que Alemania se rindiera frente a las fuerzas aliadas para ponerle final a la Segunda Guerra Mundial, Dietrich Bonhoeffer fue ahorcado por los nazis cuando tan solo tenía 39 años de edad. Pero solamente unos días antes de su muerte, sabiendo que su vida en esta tierra estaba llegando a su fin, él envió un mensaje a uno de sus amigos en Inglaterra diciendo: ciertamente ha llegado el fin. Tan se acabó. Ha llegado el fin, pero para mí este es el comienzo de la vida. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero estas no suenan como las palabras de un prisionero. Ciertamente estas son las palabras de alguien que estuvo en prisión, pero son las palabras de alguien que vivía con libertad para exaltar el nombre de Jesús con su vida. Y creo que tú y yo podemos aprender mucho acerca de personas como él. Pero si tú y yo queremos exaltar a Cristo, tenemos que aprender a florecer en cualquier circunstancia. La gente de este mundo no nos va a prestar atención cuando estemos dispuestos a hablarle solamente en tiempos tranquilos y prósperos, desde nuestros lugares seguros y controlados. Ellos van a ser atraídos a nosotros cuando puedan ver que aún en medio de las tormentas en nuestra vida, aún en medio de la oscuridad, aún en la prisión, tenemos confianza y esperanza en el Señor. La gente a nuestro alrededor no solamente necesita escuchar. Escúchame bien, por favor. La gente a tu alrededor no solamente necesita escuchar, ellos necesitan ver que tú tienes en tu vida a alguien capaz de ayudarte a salir adelante a pesar del dolor y la desesperación. Ellos necesitan saber que es posible encontrar fortaleza cuando nos sentimos más débiles. Ellos necesitan saber que hay mucho más en nosotros que dolor y aflicción en este mundo. Déjame decirte algo que muchas veces nosotros como cristianos queremos ignorar. Las personas que viven lejos de Dios tienen un radar que los hace capaces de inmediatamente detectar falsedad e hipocresía desde lejos. Por eso me gozo que la única manera como vamos a ser efectivos proclamando el evangelio es al ser sinceros y transparentes con ellos. Cuando actuemos y hablemos de esa manera, la gente a nuestro alrededor nos va a querer escuchar. Tú y yo, en otras palabras, tenemos que ser más como Pablo, que a su vez decía: imítenme a mí como yo imito a Cristo. Tú y yo tenemos que ser personas que vivimos en completa libertad a pesar de las prisiones en las que nos podemos sentir que estamos, para exaltar el nombre de Cristo. Y tenemos que estar dispuestos a decir, ya sea que vivamos o muramos, Cristo será exaltado en nuestras vidas. Cuando vivamos de esa manera, cuando pensemos de esa manera,
vamos a encontrarle el sentido a nuestra vida. Once you live or die for Jesus, your existence starts making sense. Tú y yo vivimos en un mundo en donde hay muchísimas cosas que no tienen sentido, pero hemos aceptado el mensaje que le da sentido a nuestra vida. Y tú y yo vamos a poder de nuevo voltear hacia atrás y contar las innumerables maravillas que el alto Dios ha hecho con nosotros. Cuando vayas viviendo por la vida en esa clase de libertad, te garantizo que Dios se va a encargar de abrir oportunidades para que tú puedas compartir con las personas a tu alrededor acerca de la esperanza que tienes en Cristo Jesús. Y entonces los inconversos a tu alrededor, piensa en tu familia, piensa en tus amigos, piensa en tus hijos, piensa en las personas que están a tu lado. Ellos verán, ellos vendrán, ellos se postrarán y reconocerán que Cristo es el Señor. Y cuando eso comience a suceder, nos vamos a dar cuenta de nuevo cómo Dios ha estado haciendo su obra, no solamente en nosotros, sino a través de nosotros. Vamos a darnos cuenta que cada detalle, que cada evento, que cada situación ha contribuido para que tú y yo seamos más efectivos en la proclamación del Evangelio. Pónganse de pie, por favor. A lo mejor tú has llegado a este lugar un tanto escéptico. A lo mejor tú estás pensando que no le interesas a Dios. Tal vez estás aquí dudando aún de su existencia. Pero de alguna manera este momento te está haciendo dudar de tus dudas. Y estás sintiendo que Dios es real y que Él te ama. Déjame decirte que Dios quiere liberarte de tu prisión. Él quiere darte de su amor y de su esperanza. Y hoy para ti es la oportunidad en la que le puedes decir a la vida que Jesús te está ofreciendo: sí. Hoy puedes comenzar a vivir una vida con la dicha de saber que aún desde tu prisión puedes exaltar al Señor. Inclinen su cabeza, por favor. Cierren sus ojos y vamos a orar. Señor, gracias te damos por hablarnos, Señor, sin tapujos, por confrontarnos, Señor, con el ejemplo de hombres piadosos que han vivido las circunstancias, las situaciones más difíciles, pero que aún, Señor, yendo por todo ello, se han mantenido firmes y fieles a ti. En este momento, Señor, yo te quiero rogar que nuestra iglesia, que nuestra congregación no esté adormecida a tal grado que no nos demos cuenta de la realidad de que vivimos en una sociedad que no quiere nada contigo.
que estamos siendo influenciados tremendamente por las fuerzas espirituales de maldad que buscan destruir a nuestras familias, que buscan destruir a nuestros hijos, que buscan destruir todo lo bueno que honra tu nombre. Pero en este momento, Señor, nosotros queremos abrazar el llamado que tú nos has dado de ser tus mensajeros de amor, de paz. Y queremos hacerlo con valor. Permite, Señor, que lo hagamos con gozo. Permite, Señor, que lo hagamos sabiendo que absolutamente todo lo que ha pasado en nuestras vidas nos ha preparado para este tiempo, para este momento, Señor. Y permítenos en el nombre de Jesús hablar de tu libertad con valor. También te quiero rogar que si hay algunos de nosotros aquí, que el día de hoy te queremos decir que sí, por primera vez. Te quiero rogar que tú nos abraces. Te quiero rogar que tú te hagas muy real en nuestras vidas. Tan real, Señor, que podamos salir de este lugar sabiendo que aún en nuestras prisiones, en nuestras circunstancias, en nuestros conflictos, con las situaciones en las que estamos, ya no estamos solos, sino que tú estás ahora con nosotros. Nos rendimos por completo a ti y te damos todo lo que somos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.